Dice por acá que no hay audio, estoy revisando por acá, entonces yo creo que ya está lo del audio arriba, el video está bien. Voy a recapitular, me disculpan, hemos tenido varios problemas iniciando la sesión, les pido disculpas de corazón. Em, en la parte del video, y ahorita cuando me cuadré lo del video, el audio fue el que se me descontroló, les pido disculpas. Voy a recapitular un poco con lo que les venía contando. Estaba hablando solo, qué pena. Eh, a recapitular. Entonces, voy a ir un poquitico más rápido, recapitular en lo que estaba contándoles para que nos pongamos ya como en línea de lo que venimos a presentar. Mi nombre es Julián Chica, me desempeño como ingeniero consultor PLM en nuestra empresa IAC. Eh, llevo 7 años. Llevo 7 años y medio trabajando en la empresa. Eh, Mis áreas o foco de trabajo está en las áreas de manufactura con software de diseño, evaluación y visualización de creación de productos. Hoy en día, o el día de hoy nos acompaña Pedro Pablo Velázquez de Corona. Él va a complementar mi presentación el día de hoy, en la cual nos va a contar pues, la experiencia de trabajo con un proceso PLM implementado, un proceso que ya va a ajustar 2 años de haber comenzado el proceso de implementación PLM en Corona. Pedro Pablo está encargado de la parte de innovación de desarrollo de nuevos productos en el área, es el especialista y el encargado de esta parte en la empresa, en este gran conglomerado de empresas, y nos va a estar ahorita acompañando contándonos algo de la historia de, de esta implementación, que es uno de nuestros casos de trabajo, nuestros casos de éxito, en los cuales hemos logrado que una gran cantidad de personas comiencen a trabajar bajo un proceso PLM, implementando procesos de PLM, de manejo de información y manejo de proyectos. Entonces les estaba contando, rápidamente voy a recapitular para llegar hasta donde iba. Estaba contándoles que la industria hoy en día sufre, la industria hoy en día sufre diferentes cambios y está en continuo cambio. Y algo importante en todas las empresas, no hay excepción, todas están llevando en diferentes niveles procesos de innovación, todas llevan proyectos, todas crean proyectos de innovación al interior y al exterior de la empresa. Entonces, proyectos de innovación internos en los cuales se mejoran procesos, donde se busca mayor productividad, donde se busca recortar tiempos, donde se busca optimizar procesos. Todo esto se lleva a cabo y eso indirectamente va a generar productividad. Lo segundo, con lo que vamos a estar trabajando, es con la digitalización de procesos. La digitalización de procesos, las empresas están en este momento llevando a cabo eh, la incorporación de todos esos trabajos, todos esos procesos dentro de la empresa que se hacían mediante formas, formularios manuales, formularios físicos impresos, inclusive formularios que se manejan a través quizás de documentos electrónicos de Word, Excel, que se gestionan a través de correos electrónicos. Eso se está erradicando y cada vez es más común que una empresa tenga herramientas de gestión documental. Entonces, dentro de herramientas de gestión documental no solamente cabe un PLM, cabe un ERP, caben otros programas, otras herramientas informáticas que ayudan a las empresas o que nos ayudan a establecer los procesos de cómo quiere que funcione nuestra empresa. Entonces, es mucho más fácil si un documento, si la gestión de la información está gestionada con base en el documento, con base en el archivo, que con base en las personas. Entonces me hago entender. Es mucho más fácil
si un documento todo el mundo sabe dónde está y todo el mundo lo puede consultar, así el documento está en el computador o en el correo de alguien y otro alguien tiene que mandarle un correo para que lo actualice de cómo está el proyecto. Entonces, muchos correos, muchos me refiero a montones de correos, son recortados cuando la información es centralizada. Entonces, ¿cómo se centraliza? Implementando un proceso PLM apoyado en un software adecuado para el propósito. Entonces, y lo tercero que estábamos hablando era la productividad. La productividad en las empresas es una consecuencia, o sea, la productividad algo que se mide, pero que la productividad suba o baje es consecuencia de diferentes actividades, entre ellas actividades de innovación y una actividad interna de innovación de una empresa puede ser la consecución y la adopción de un proceso PLM. Esa es un proyecto de innovación que han tenido diferentes empresas, puede que no lo llamen proyecto, pero ha sido una serie de actividades donde dicen, bueno, necesitamos organizar la casa, necesitamos organizar cómo queremos funcionar y entonces vamos a hacer algo para que eso pase. Y ese algo comienzan a consultar qué se puede hacer para manejar la información eficientemente y comienzan a recopilar información de cómo hacerlo. Dentro de todas las soluciones se van a encontrar que implementar una metodología PLM es una de las soluciones o la solución más adecuada. Eh, Vamos a pasar a lo siguiente, el índice de gestión de tecnologías maduras por sector industrial. La manufactura, si bien fue de las pioneras en la adopción de tecnologías de gestión documental, en tecnologías de manejo de información con sistemas PDM y PLM, eh, ha tenido como una especie de tiempo quieta donde ya las que adoptaron ahí están y las que no lo han adoptado no han decidido hacerlo. O sea, ha habido como un tiempo quieto. Y en ese tiempo otras industrias, otros sectores como el de la construcción ha comenzado también a crecer en esa parte de adopción de metodologías. Ellos allá en la parte de construcción se manejan otro tipo de procesos que se llevan a cabo mediante la implementación de un modelo BIM, donde se llevan los proyectos bajo unas pautas y unos procesos, unas estructuras diferentes, pero que lo que buscan es lo mismo, productividad, ahorro en el consumo de recursos y llevar a las cosas realizar las cosas en tiempos menores, todo afectando finalmente la productividad y obviamente las utilidades las utilidades de creación de un proyecto, ejecución de un proyecto. En la región hay tecnologías, en la adopción de tecnologías avanzadas, hay baja adopción de tecnologías avanzadas. Eh, hablando de manufactura, les voy a contar en un momento eh, que hay tecnologías nuevas, o sea, hay tecnologías que están en la vanguardia en el mundo, que aquí en Colombia todavía ha habido como, o sea, hay como un miedo, no ha habido como una adopción de las tecnologías en cierta manera, con excepciones, obviamente, hay excepciones, hay empresas que están siempre pensando en llevar procesos de vanguardia, pero siento que hay muchas mejoras en la parte de software que todavía no han llegado de la mano con sus respectivos procesos de manufactura en la industria. Siempre ha habido como una tendencia a la región Antioquia y región central como pioneras en la adopción de tecnologías y luego se distribuyen a nivel país. Eh, Hay una resistencia organizacional al cambio que se debe abordar y se debe gestionar de la manera adecuada. O sea, ¿por qué la adopción de metodologías o de procesos PLM es importante para la empresa? Entonces, verlo desde los números, verlo desde la salida al mercado primero, la salida al mercado en tiempos mucho más cortos, la eliminación de reprocesos, la posibilidad de monitorear un producto después de que sale al mercado. De pronto, ese monitorear el producto después de que sale al mercado puede inclusive cambiar nuestro modelo de negocio de empresa. Muchas empresas han cambiado el modelo de negocio con la implementación de un sistema PLM.
porque ya les voy a contar más adelante por qué eso es importante. Eh, y la diferencia, y por último, la diferencia de adopción por tamaño de empresa es cada vez menor. Antes las empresas medianas pequeñas eran más resistentes a adoptar procesos PLM, PDM, a implementar sistemas de administración documental. Eso cada vez es más, cada vez más falso. Las empresas están preocupadas por centralizar la información, organizar la información y son más conscientes de que la información no puede estar en los computadores de los usuarios, que la información tiene que estar centralizada. Son más conscientes que la cantidad de correos que envían los integrantes de una empresa, muchos son para pedir retroalimentación o para pedir información que si estuviera centralizada esos correos no existirían y el tiempo que se gastan escribiendo correos, contestando, buscando, mandando, son enormes, o sea, esos tiempos son enormes y con un sistema de administración PLM, información centralizada, la persona solamente tiene que loguearse y mirar en qué estado está el proyecto, en qué estado está el proceso de diseño de un producto y no tiene que preguntarle a nadie, simplemente todos los que participan en un equipo de gestión de un proceso van a estar participando y van a estar alimentando y evolucionando esa información desde que llega como un requerimiento, se convierte en un pedido, ya luego requiere, involucra tareas de diseño y posteriormente tareas de fabricación. Y si se quiere y si la empresa tiene esa vocación o esa necesidad, tareas de monitoreo del producto después de que sale. ¿Para qué? Para generar dinámicas de manejo de repuestos, de manejo de otro tipo de servicios, como puede ser el mantenimiento temprano, ni siquiera preventivo, sería temprano con base con base en información otorgada por los productos que se vendieron a ese cliente, cosas como esas. Entonces, unas preguntas que salen es qué monto puede usted ahorrar con una adecuada gestión de compra de insumos. La toma de decisiones con la información actualizada, centralizada y segura. O sea, usted toma decisiones con una información actualizada, centralizada y segura. Es una pregunta que es que no debe hacerse. ¿Qué monto se pierde al año entregando propuestas muy bajas o muy altas? O sea, no sabiendo cotizar bien o no sabiendo ponderar bien cuánto va a costar la elaboración de un proyecto, un nuevo proyecto, un producto, lo que sea. Tiene procesos desconectados, hay que evaluar los departamentos de la empresa, qué tan conectados están, o sea, cómo se comunican, cómo están entregándose la información. Su empresa tiene la cantidad de innovaciones esperadas, o sea, dentro de un plan de una empresa debe haber unos proyectos de mejora continua, unos proyectos de crecimiento, eh, que llevan a crear proyectos y esos proyectos deben ser innovadores con la pauta que dije ahora. Entonces, esa cantidad de innovaciones, ¿qué tal? ¿Cómo está en el año? Entonces, si yo recorto tiempo, si yo centralizo la información, yo voy a tener la posibilidad de ver mejor desde un panorama general cómo funciona mi empresa, cómo funciona la empresa donde yo trabajo. Entonces, ¿qué es PLM? PLM es la administración del ciclo de vida del producto y hoy en día está ligado con algo que es la industria 4.0 y la industria 4.0 casi que ahí por dentro está el nombre PLM. ¿Por qué? Porque van a ver que todo lo que relaciona a la industria 4.0 son actividades que están dentro de lo que se manejan en los ciclos de vida de la información o ciclo de vida de los archivos, ciclo de vida del producto desde que se concibe hasta que sale al mercado, se monitorea y sale de el mercado. Entonces, tecnologías como IoT, yo les mencionaba ahorita, ¿qué tal si usted puede monitorear la producción, monitorear la manufactura? Eso se hacía desde hace muchos años, 20 años, 25 años, sí. Hay sensores para sensor cosas, sí. Eh, pero ahora la información no es solamente información que interpreto yo o interpreta
tal persona, sino que la información permite gestionarse por medio de Internet de las cosas y el Internet de las cosas o el Internet industrial de las cosas, que es el relacionado con las empresas, me va a permitir a mí llevar procesos de gestión de esa información que me están entregando los procesos de manufactura en tiempo real. Y además de eso, hacer algo con esa información. Entonces, ¿qué puedo hacer con una información de una presión de una máquina en determinado momento? Se cae la presión, entonces algo está pasando. Hay que hacer correcciones antes de que la producción se pare, la máquina se dañe o X cosa. Entonces, mediante estrategias de Internet de las cosas, yo puedo monitorear, gestionar la información, perdón, centralizar esa información tomada y gestionarla con base en estaciones donde yo tomo decisiones con base en eso. Entonces, ahí hay varias cosas relacionadas. Toma de información con sensores, gestión de esa información mediante programas que me permiten crear interfaces de usuario donde esa información se lee en forma de gráficas, en forma de números y además con base en esa información se pueden hacer tablas promedio, se pueden hacer gráficas que me van a dar un monitoreo constante de las actividades. ¿Qué tal si eso yo no lo hago al interior de la empresa, sino que yo lo hago como parte de un servicio que yo puedo cobrar a un cliente que yo en lugar de venderle, no sé, en lugar de venderle un motor, por decir algo, yo le vendo el servicio de potencia. Entonces yo le digo a usted, yo le entrego un servicio de potencia y usted se despreocupa de ese motor y yo simplemente yo me preocupo porque ese motor esté funcionando a tope, esté funcionando óptimamente los 7 días de la semana, todo el año. Entonces, yo no estaría vendiendo motores, sino que estaría vendiendo un servicio de entregar potencia o sea, simplemente los modelos de negocio se revisan y pueden ser de pronto más lucrativos y pueden ser inclusive mejores para usted y mejores para su cliente, porque el cliente le preocupa su producción, no le preocupa si el motor está funcionando o no, es un dolor de cabeza que el cliente se quita y que usted tiene una oportunidad de negocio diferente. Realidad aumentada, los procesos de realidad aumentada, yo me enfoco en procesos de realidad aumentada para poder acortar tiempos de preparación de personal. O sea, si yo estoy entrenando un personal y tengo ambientes de realidad aumentada, yo tengo la posibilidad de que cuando la persona esté viendo algo realmente ahí, lo esté viendo, ese algo tenga etiquetas que esas etiquetas me permitan llamar elementos que están siendo censados en la máquina por Internet de las cosas y ver la información. Entonces, la persona puede aprender en el sitio con base en información ampliada directamente sobre la máquina. Entonces, un proceso de cambio de un componente, un proceso de reparación puede hacerse en menor tiempo, más fácil porque hay que entrenar menos a la persona porque ve gráficamente más, o sea, evita leer manuales, interpretar planos de componentes, de referencias, sino que simplemente se va a lo que hay que hacer. Y también ambientes de realidad virtual me permite generar entornos de aprendizaje simulados para no tener que hacerlo siempre en sitio. Entonces puedo hacer ese tipo de cosas. El diseño generativo es una de las tendencias en el diseño actual donde yo estoy encargando, antes un producto porque tenía la forma que tenía, o sea, un producto funcional, no hablo de un producto estético, inclusive un estético también califica, pero un producto funcional, la forma del producto obedecía a lo que la persona que lo diseñó, el diseñador industrial, el ingeniero mecánico, el ingeniero de la profesión que sea el pertinente para el diseño de ese componente, creía que es lo mejor. O sea, entonces, esa forma obedecía a pongámoslo entre paréntesis, capricho, una forma que el diseñador cree que es la mejor y simplemente posteriormente se pasó a validarla con elementos finitos, la simulación de elementos finitos para validar que ese producto esté bien, no esté sobredimensionado y se optimizar. Ahora vamos un paso más allá. Con diseño generativo, yo no tengo ni siquiera que modelar el componente, sino que yo simplemente le digo las fronteras de lo que tiene que
dónde tiene que conectarse y le digo qué volúmenes tiene que respetar para que no invada los espacios de otros componentes y pongo un programa que me genere las alternativas. Y esa alternativa yo escojo la que más se acomode y obviamente como esas formas son formas orgánicas, necesito un proceso de manufactura, que ahí es donde entra la manufactura aditiva, como, una, como un proceso importante para apoyar el diseño generativo. Entonces, ¿qué es la manufactura adictiva? Es un paso que va más allá de la impresión 3D. La impresión 3D hace muchos años existe y servía para generar prototipos, para generar modelos tangibles de lo que estoy fabricando. Ahora la impresión 3D ha comenzado a adoptar materiales ya reales, o sea, ya yo imprimo no el prototipo que voy a someter a pruebas o que yo voy a nada, yo imprimo la serie de producción que voy a vender. O sea, yo ya imprimo el producto final. Y por eso la tecnología ha avanzado en el sentido que ya hay procesos de manufactura que me permiten imprimir metal de diferentes formas, donde ese metal ya es confiable y estructuralmente se puede utilizar ya desde la impresión o después de un proceso térmico de tratamiento térmico, pero ya es el producto final. Entonces ya hay muchos avances, entonces se está imprimiendo metal, se está vaciando concreto con manufactura aditiva, se están construyendo, o sea, se están haciendo muchas cosas en el campo, inclusive en el campo médico, están en este momento con manufactura aditiva, creando estructuras celdadas de materiales inertes, materiales que no pueden interactuar con el cuerpo humano, donde hacen crecimiento luego. Entonces digamos que imprimen una oreja. Esa oreja está muerta, esa oreja es simplemente un material celdado, donde ponen un cultivo de células madre para que se crezca un tejido con la forma que guiaba la impresión 3D. Entonces al final la impresión 3D o se descompone y queda el material tejido, o simplemente hace parte de la estructura. Entonces, estamos en este punto, en este punto en que la manufactura aditiva cobra un valor real e inclusive quienes hacen procesos tradicionales, imagínense que un proceso de un soporte que lleva, digamos, 7 componentes puede ser reemplazado por un componente impreso, que por métodos de manufactura tradicionales es imposible fabricarlo de una, o sea, es imposible doblarlo, estamparlo, troquelarlo, eh, eh, rectificarlo después y hacerlo todo de una. Entonces toca hacer componentes y ensamblarlos. Ahora con impresión 3D yo puedo generar un solo componente que inclusive puede ser más liviano, pero igual prestar las mismas prestaciones. Entonces, el costo de manufactura de 7 componentes puede ser inclusive menos, puede ser mayor en su conjunto a la fabricación de un componente que reemplaza los 7. Entonces, ahí es donde cobra valor la manufactura aditiva, porque se evita tener que tener procesos de precisión, procesos de revisión de calidad, porque 2 componentes que se ensamblan hay que revisar que si quedaron bien ensamblados. Si 2 componentes de una vez se fabricaron juntos o si todo se fabricó juntos, se verifica la calidad en ese producto y ya. Listo. Eh, y así me puedo ir con todo, con la parte de integración de sistemas, con la parte de economía circular, la parte de blockchain, que algunos lo han escuchado, no sé si lo han escuchado, con la parte de, de minado de monedas virtuales. El blockchain se puede extrapolar a otros procesos, que son procesos en los cuales yo pongo a trabajar diferentes procesos en diferentes máquinas que me van a generar un bien en menos tiempo que si lo fabrico en una sola parte, pues que si lo proceso en una sola parte. Bueno, espérate un momentico que se me salió la presentación. Aquí en este diseño, el diseño generativo me permite generar diferentes alternativas en el momento. Estas diferentes alternativas eh, son generadas en mucho menos tiempo que un diseñador dibujando
y después mediante evaluación y optimización de los modelos puedo obtener una estructura que va a ser igual a la que antes eran creadas por medio de la creación de múltiples componentes y ensamblados. Entonces, combinando diseño generativo con manufactura aditiva, yo puedo llegar a estructuras orgánicas con procesos de celdados para optimizar el uso de material, alivianar componentes, garantizando las mismas prestaciones mecánicas. Aquí estamos viendo un proceso de manufactura aditiva. Miren que aquí está creándose la adición de segmentos de metal que van armando toda la estructura. Listo. En este punto, en este punto, por ejemplo, con el Internet de las Cosas combinado con metodologías de realidad virtual, realidad aumentada o realidades mixtas, podemos hacer que navegando por una planta, apoyados en una tableta, yo puedo apuntar a cualquier parte, a cualquier componente que esté dentro de la planta y las etiquetas o la imagen pregrabada, o sea, las etiquetas se pueden crear de muchas formas de los componentes, me pueden permitir que yo tenga información en tiempo real a la mano de lo que está pasando en esa máquina. Entonces puedo tomar decisiones más rápidamente. Esta, por ejemplo, esta imagen es, yo puedo crear aplicaciones que se pueden tener en el computador, en dispositivos móviles, donde yo puedo estar monitoreando, no directamente en la máquina, sino inclusive sentado en mi escritorio en la oficina, revisando qué es lo que pasa. Y esa información me va a permitir hacer mantenimiento preventivo. ¿Cómo se conecta eso con PLM? Se conecta en el sentido que la información que me está entregando puede ser centralizada y gestionada mediante el sistema PLM. Entonces los productos, si bien la naturaleza de los productos cambia, antes esto era una interfaz física, ahora es una pantalla que brinda la misma información, pero además puede brindar la información esa y mucha más en un solo lugar. Entonces, el PLM, como les contaba, es un proceso que nos permite a nosotros tener conectado toda la parte de uso del producto, diseño del producto y fabricación del producto, todo centralizado en una misma fuente de información. Un único modelo digital va a ser en el que toda la empresa, todos los que participan, y no me refiero solamente a los dibujantes ni a los ingenieros que aprueban el proyecto, sino que refiero a todos los que crean el proyecto, lo administran, pueden ver en qué estado está el proyecto de acuerdo a su nivel de participación. Entonces, ahora quienes participan en la fase productiva, en una fase creativa, y hay quienes participan en una fase, en una fase de diseño ya de ingeniería y hay quienes participan en una fase productiva. Entonces no todo el mundo ve toda la información al tiempo, sino que la va a ver en el momento que le toca participar en ella, de acuerdo a los equipos de trabajo creados. Un PLM me permite a mí crear equipos de trabajo con diferentes roles y esas personas del equipo de trabajo son identificadas como recursos que yo puedo asignar en un porcentaje a diferentes proyectos. Entonces yo puedo tener una persona ocupada en su 100% de disponibilidad, no solamente en un proyecto, sino tenerla un 40% en uno y un 60% en otro. Y de acuerdo a eso, eh, pronosticar duración de los proyectos. Además, en esos proyectos yo puedo, en una de las fases, yo puedo meter productos, o sea, tener la fabricación del producto como tal. Entonces, toda la parte de ingeniería puede ser una fase del proyecto. Entonces no está centralizado
o sea, como clásicamente en manufactura, sino que está centralizado es en el proyecto como tal de fabricación, lo cual vincula a toda la empresa, porque la función de una empresa es esa, o sea, desde las personas que atienden, las personas de compra, las personas que, que crean los proyectos y que dicen qué es lo que hay que hacer y que le dicen a qué es lo que hay que hacer a los demás, entonces esas personas que hacen se conectan con ellas y se comunican mediante documentos. Esos documentos también están centralizados y van a estar conectados con el producto mismo. Las etapas del PLM son varias. Pasamos por un concepto, luego por una etapa de diseño, luego por una etapa de producción, una etapa de ventas, una etapa de operación y retiro. Entonces el PLM, hasta hace unos años, sin el Internet de las Cosas, la parte de operación y retiro, en algunas partes se podía hacer, en otras no. Ahora con el Internet de las Cosas, ya casi que los tentáculos del PLM se han metido casi de lleno en la fase de operación y retiro del producto. Y al final, pues está obviamente la utilidad que deja todo este proceso. Entonces, ese es el proceso, el ciclo de vida, como se concibió, igual como se concibió en día, sino que hoy en día ha avanzado. Y el proceso del ciclo de vida del producto, entonces, ya no solamente es el concepto de diseño, miren que esto está como muy al interior de la empresa, ¿cierto? Ahora hay una conexión con clientes y proveedores, como les mencionaba antes. Entonces, hay personalizaciones y hay procesos de manufactura como diseño generativo que me permite llegar más fácil a personalizaciones. Hay herramientas colaborativas. Entonces, no solamente es el diseño en un equipo de diseño por allá en una sala de una empresa. No, son personas que trabajan colaborativamente con herramientas informáticas que lo permiten y con metodologías de uso de modelos CAD que lo permitan también. O sea, hay que tener una metodología de diseño, de diseño descendente o top-down design para poder engranar con un sistema de trabajo colaborativo. En la parte de producción podemos tener entonces los procesos de manufactura aditiva que me van a poder llegar a esta parte de hacer cosas más personalizadas e inclusive de producir en menos tiempo componentes, que ya se reduce el número de componentes en los productos. Ya no solamente vende el producto, sino que se monitorea el usuario cómo usa el producto y casi que cada usuario tiene en lugar de comprar un producto, compra una experiencia y la empresa no solo se preocupa por un buen producto, sino por una buena experiencia de usuario. Es muy diferente. O sea, preocuparse por una experiencia de usuario es no solamente preocuparse por el producto, sino por todo lo que abarca un producto, una experiencia de vida, algo que vos vas a compartir en cierta manera con ese servicio, con ese producto, un tiempo de tu vida y esa experiencia con el producto tiene que ser la mejor posible. Esa es la premisa que se hace cualquier empresa. Con la industria de IoT y industria 4.0, miren que la parte de operación y retiro ya está con tentáculos sobre esto. Antes era más difícil. Y obviamente al generar todo esto, la productividad y la utilidad es mucho mayor. Bueno, como les contaba ahorita al principio, el PLM se conecta con un sistema ERP, o sea, no compiten entre ellos, tienen áreas comunes, eso sí. Ya la empresa, según su tipo de gestión, mirará qué le encarga el ERP y qué le encarga el PLM, pero hay una comunión entre ambos y esa comunión entre ambos es una lista de partes que deja de ser una lista de partes del ensamble, o sea, una lista de partes de ensamble a convertirse en una especie de orden de trabajo, orden de producción, donde las cantidades ya se ajustan a las cantidades de producción, no a las cantidades unitarias de la lista de partes del producto. Listo. Beneficios hay muchos. Pensar en función del cliente, gestión de cambios, promover la innovación, salida al mercado, diferenciación, colaboración con proveedores de equipo interno y aumento de la rentabilidad, todo lo que les venía contando. Eh, una mejor colaboración conduce a ahorros hasta en un 7% en la rentabilidad, aumento de ingresos hasta en un 10%, incremento de la rentabilidad hasta en un 9%,
y disminución de costos de desarrollo hasta un 16%. Entonces todo lo que tiene, afecta a la rentabilidad, miren lo que el PLM puede hacer. Y siempre teniendo muy claro la premisa que lo más importante para poder hacer cualquier adopción de una tecnología son las personas. Si las personas no están convencidas de que lo que se está haciendo está bien y es correcto y va a traer cambios, no hay nada. Pueden traer los mejores procesos, o sea, traer las mejores metodologías y no va a pasar nada. Y pueden tener los mejores sistemas, el mejor hardware, el mejor software, pueden tener todo y no va a pasar nada. Entonces, los primeros que tienen que estar convencidos de que eso pasa son las personas en la empresa, de que eso va a funcionar. Por eso el proceso de adopción pasa siempre primero por las personas, siempre. Listo. El ciclo de vida, ya esto lo habíamos mirado. El PLM tiene fases, o sea, una adopción de un PLM es global, pero siempre se comienza por alguna parte. Por ejemplo, en Corona comenzaron la adopción por la parte del manejo de proyectos y posteriormente por el manejo de la información CAD, o sea, primero la parte de proyectos y luego la parte PDM. Entonces, y la adopción puede hacerse, normalmente se comienza por proyectos o por PDM, o sea, se conecta y después se adaptan más cosas, manejo de listas de partes, mejor conexión con el sistema ERP y otros tentáculos que tiene el PLM dentro de sus posibilidades de trabajo. Listo. Bueno, cuando IAC está haciendo un proceso de implementación, siempre hacemos un derrotero de actividades, una actividad de diagnóstico, un diseño de cuál es la mejor solución acomodado a la necesidad de la empresa. No todas las implementaciones de PLM son iguales, es más, no son ninguna es igual a otra. En todas hay unas particularidades que hay que atender y cada solución se implementa de una forma diferente. O sea, si nosotros revisamos las implementaciones que hemos hecho tanto de PDM como de PLM, cada empresa termina utilizando el software, si bien centraliza la información y la gestiona, todas tienen unas formas de trabajo diferentes que el software es capaz de adaptarse a ellas, y mucho más el software PLM que nosotros comercializamos. Plantillas y librerías, hacemos un manual PLM, que es lo que como la promesa de trabajo, de entrega. Trabajamos en la parte de plantillas y bibliotecas de componentes, la parte luego de entrenamiento al personal, o sea, después de que creamos eso, la parte de entrenamiento que la combinamos con un piloto de trabajo, en esta parte, por ejemplo, Pedro fue alguien que hizo un aporte importantísimo en la parte de trabajos de pilotos, o sea, antes de salir a trabajar, todos hagamos una prueba pequeña, un flujo de trabajo pequeño, validamos que todo quedó bien y luego salimos en vivo con toda la empresa y vienen con eso tareas de soporte sobre lo implementado, sobre problemas que pueden surgir. En toda actividad que se hace pueden surgir actividades de soporte y procesos de auditoría para verificar de cuando en cuando cómo va el proyecto. Entonces, las conclusiones de esto es que el PLM es un proceso que genera valor para la empresa, eso es indiscutible. O sea, todo lo que les he contado dice que esto es indiscutible. Lo segundo es que todo proceso debe ser medido y auditable. O sea, todo proceso puede y debe ser medido y auditable. Las personas deben ser formadas de acuerdo al rol que desempeñan. O sea, una empresa tiene unos roles de unos cargos. Listo. Esos cargos, en cierta manera, se convierten en roles dentro de un sistema de administración de datos y dentro de una implementación de una metodología PLM, donde van a aparecer líderes de proyecto, van a aparecer líderes CAD, van a aparecer dibujantes, van a aparecer revisores, van a aparecer personas que solamente consumen información pero que no hacen edición de información. Todas esas personas son personas que trabajan dentro de la empresa en diferentes áreas y puede que personas de diferentes áreas compartan un mismo rol dentro de un proyecto. Puede pasar porque cada una tiene unas tareas que se complementan dentro de esa actividad del proyecto en particular. La estructuración técnica se remite mucho más que a capacitación.
Entonces, además de la capacitación, tiene que haber algo ejecutable, algo práctico. Antes de abordar una estrategia de desarrollo, se debe hacer un mapeo de las necesidades del negocio versus la capacidad tecnológica. Entonces, como la implementación de un PLM es a la medida, el alcance de una implementación PLM en una empresa es diferente a otro. Y ese alcance está en la medida de lo que viene por defecto, out of the box, en la instalación de un programa a lo configurable. Listo. Entonces, en lo configurable se pueden llegar a alcances mayores y obviamente está a nivel de participación de cantidad de personas involucradas y la complejidad de lo que se configure o lo que se implemente. Listo. Bueno, ya le voy a dar entonces le voy a dar la voz a Pedro. Eh, Voy a compartirle entonces, voy a dejar aquí a dejar de compartir mi pantalla. Entonces aquí un momentico, les pido unos segunditos, porfa, que me tengan paciencia. Mientras le doy la palabra a Pedro. Listo, Pedro, ahí te estoy compartiendo la voz. Vamos a probar que te estén escuchando. Aquí en ese momento está cargando. Dame un segundo. Hola Julián. Julián, ¿me escuchas? Listo. Ya te estoy escuchando. Ok, Listo. bueno. Entonces vamos a... eh, Bueno, lo que no sé, Julián, es cómo vamos a hacer para compartir. una pregunta, el add-in te está funcionando, el add-in que instalaste de la presentación de video, ¿te está funcionando? Sí, él ya se instaló, pero Listo. Vamos a, no veo cómo. voy a hacer aquí un movimiento. ¿Será que hacemos algo, Julián? Yo te voy a mandar la presentación Sí. mejor. O la proyectas. Yo te voy diciendo cuando Listo, pasas de diapositiva, para que listo. no. Yo creo que también que es mejor, sí, es mejor. Hola, ¿cómo estás? ¿Me confirmas cuando chequeo, porfa? Ya te la estoy haciendo. Dame un segundo. Dale. Está saliendo. ¿Cómo estás? Qué bueno. Bueno, me acabo de dar cuenta que la presentación es pesadita, Julián, entonces se va a demorar un momentito en salir. Pero Listo, entonces empecemos, ¿cierto? Para no. listo. Sí. Entonces, si quieren, comencemos mientras que la presentación le llega a Julián y Julián la abre allá. Bueno, Dale, entonces, Pedro. bueno,
Me dijiste que esperara. No, no, no. No, 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 dale, dale, dale. No, yo dije Ah, que esperara, entonces no sé. entendí, Pensé en voz entendí, alta, no espera, sé. Pedro. No, 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 no sé. Qué pena, Pedro. Dale. Listo, bueno, entonces, buenos días a todos. Mi nombre es Pedro Pablo Velázquez. Eh, Trabajo actualmente en la división de baños y cocinas de Corona Industrial, específicamente en el área de desarrollo de nuevos productos e innovación, y más específicamente en el área de investigación y desarrollo. Entonces, digamos que una de las funciones nuestras es aumentar las capacidades de todo el equipo de desarrollo de nuevos productos. O sea, digamos que tenemos tres funciones principales, ¿cierto? Una es tomar productos, desarrollo de nuevos productos que son de alta incertidumbre, eh, cosas que no hacemos usualmente, ¿cierto? O sea, por ejemplo, en el caso nuestro, si nosotros tenemos que hacer un sanitario nuevo, eso lo sabemos hacer, un lavamanos nuevo se lo debemos hacer, una grifería nueva, eso lo sabemos hacer, entonces eso se va por un proceso de desarrollo de nuevos productos normal. En el caso de que sea algo con algún tema tecnológico que no se sepa o que haya un nivel alto de incertidumbre, pasa por investigación y desarrollo. Eso lo hacemos nosotros. La otra es temas de intraemprendimiento, o sea, nuevos modelos de negocio, también los tomamos en el área de investigación y desarrollo. Y el tercer capítulo que hacemos nosotros es aumentar las capacidades de todo el área de desarrollo de nuevos productos. Para ponerlos un poco en contexto, pues eh, Corona, eh, para el que no lo conoce, pues es una empresa más o menos con 126, si no me falla la memoria, años pues de existencia. Actualmente tiene cuatro divisiones de negocio principales. La más grande, que es baños y cocinas, esa es la que estoy yo. Luego hay otra que se llama superficies, materiales y pinturas. Ese es el que hace los revestimientos, pues pisos y paredes y pinturas. Otro llamado Mesa Cerveza, que es el de las vajillas, es la empresa más antigua pues de la compañía del grupo y fue la que lo inició realmente. Entonces, pues, me imagino que conocen pues las vajillas Corona. Y otra área de insumos industriales y energía. Básicamente insumos industriales lo que hace es proveer materias primas a otras industrias, inclusive a las nuestras, ¿cierto? Entonces también inició como una compañía pues de integración vertical en la cual pues se pretendía que nosotros mismos desarrolláramos nuestras propias materias primas para abastecer el tema de mesa servida, de superficies, materiales y pinturas y baños y cocinas. Pero actualmente es un área que no solamente provee a las compañías nuestras, sino también a otras empresas. Y hay una división independiente que se llama Ecocementos, que está en proceso de construcción. Pues la empresa ya existe, pero la planta está en construcción y va a ser una planta de cemento. Entonces, cinco divisiones independientes y varias divisiones transversales. Entonces, está Comercial Corona, Almacenes Corona, que son dos unidades comerciales, y otras funciones transversales como gestión humana, financiera, asuntos corporativos y tecnología. Entonces, para ser específicos, yo estoy en el área de baños y cocinas. Entonces, nosotros acá, ¿qué hacemos en baños y cocinas? Hacemos grifería de lavamanos, de lavaplatos, griferías de sanitarios, hacemos pues, sanitarios, pues ya la parte cerámica, y hacemos lavamanos también. Orinales, bueno, hay otra cantidad de elementos que se hacen. Julián, yo creo que ya te había llegado la presentación.
Está descargando Pedro, van 7 megas de 42.2 que pesa. Ya en un momentico la cargo. Listo. Eh, Baños y cocinas, nuevamente haciendo énfasis que es específicamente en la empresa en la que yo estoy, eh, es posiblemente una de las, de las empresas más complejas pues, de la organización. Complejas desde el punto de vista de desarrollo de nuevos productos, por el tipo de geometrías que se utilizan y la complejidad pues, en los procesos de diseño, pero además le agrega una complejidad adicional el tema que tenemos varias marcas y estamos distribuidos geográficamente en varias ciudades y en varios países. Eh, de hecho, Baños y Cocinas pues es del grupo Corona, es la empresa más grande. Entonces actualmente tenemos tres plantas de producción en Colombia, una en Girardota, una en Madrid y otra en Funza. Tenemos tres plantas en Estados Unidos, tres en Centroamérica y tres en México. Pedro, ya está. Tenemos diferentes marcas. Tenemos, listo, ponerlo en modo presentación, Julián, si me haces el Ya está. favor. Ya está en Y vas presentación. avanzando, yo te digo, listo, yo te digo Listo. en Dígame. cuál estoy. Listo. Acá es donde yo le estaba hablando de las divisiones. La siguiente diapositiva, Julián. De una. Listo, entonces acá es donde les estaba mostrando pues que tenemos diferentes marcas. Entonces la marca Corona, que es la marca principal. Tenemos Grival, que es la de grifería. Tenemos Ambiance, American Standard, la marca de Estados Unidos que es Mansfield y Portens en México. Pasemos de diapositiva. Bueno, ¿qué sucede? Digamos, esta presentación está enmarcada en el tema de transformación digital en Corona. Eh, y posiblemente toca diferentes áreas, aunque yo lo estoy tratando pues de simplificar al máximo para llevarlo pues al tema de hoy, que es el PLM. Eh, cuál es el reto nuestro? Pues en nuestra área de desarrollo de nuevos productos. Tenemos una alta exigencia de time to market, o sea, el proceso de desarrollo nuestro de un nuevo producto es muy largo. Estamos hablando del orden de 12 a 18 meses más o menos, lo cual es bastante. Entonces tenemos una alta exigencia de reducir ese time to market. Tenemos la necesidad de generar un portafolio diferenciado. Tenemos un grupo de diseño e ingeniería distribuido, como se dieron cuenta, en diferentes ciudades y en diferentes países, lo cual agrega bastante complejidad. Eh, Cada uno de estos nodos de diseño e ingeniería han trabajado históricamente con diferentes herramientas CAD y con diferentes tecnologías, lo cual nos dificultaba el proceso de desarrollo, porque todos estamos hablando de lenguajes diferentes, entonces no había posibilidades de colaboración. Teníamos o tenemos más de 100 proyectos de desarrollo de nuevos productos simultáneos. Hemos llegado hasta 200 proyectos simultáneos de desarrollo de nuevos productos. Tenemos una combinación de flujos de trabajo físicos y digitales. Entonces, parte del desarrollo de nuevos productos, sobre todo en temas de cerámica, son flujos totalmente físicos. Cuando yo hablo físico, son literalmente personas, eh, digamos, artistas tallando en yeso un sanitario para poder generar moldes y matrices. Con cero apoyo digital y simultáneamente flujos similares digitales apoyándonos en temas de CNC. Y en el caso, por ejemplo, de grifería, los flujos sí son totalmente digitales. Tenemos la necesidad de desarrollar múltiples marcas, cada una
con una imagen diferente y para mercados diferentes, para estratos diferentes, eh, lo cual también hace complejo el proceso de desarrollo de nuevos productos. Un amplio portafolio, tenemos un portafolio con muchísimos productos desde el punto de vista de amplitud, porque abarcamos muchísimas categorías, pero además con bastante profundidad, porque cada una de las categorías tiene también una buena oferta de productos. Y la idea es que nosotros abarcamos todo el proceso, desde diseño hasta la manufactura. O sea, estamos hablando desde el diseño conceptual hasta la manufactura. Bueno, como nosotros vemos esto es, digamos, lo que se plantea inicialmente. El problema que tenemos surge la necesidad de solucionarlo. Entonces, cómo lo solucionamos? Entonces se definen unas estrategias. Básicamente son 5 estrategias. Muy resumidamente es como estamos trabajando en diferentes lugares geográficamente, entonces una forma de trabajar colaborativamente. También buscar que el desarrollo de un nuevo producto aplique para 2 o más regiones, que no sea, por ejemplo, específicamente para Centroamérica, sino que ese producto, si se desarrolla en Centroamérica, sirva, por ejemplo, para Centroamérica y México, o un producto que se desarrolle para Colombia también aplique para Colombia y Estados Unidos. Es parte de de las estrategias y de las capacidades que tenemos que desarrollar debido a la complejidad y el equipo de datos, y por eso tener herramientas, tener Pedro, se está cortando que el nos audio, permite. por favor. Se está cortando Necesitamos tanto de hablar diseño, como no de sé. información, necesitamos habilitadores tecnológicos, o sea, herramientas que nos permiten cumplir este reto, pues, o afrontar este reto. Ya volvió ya. Básicamente relacionado con esto es esto. No, es que el audio se fue un momentico, pero ya volvió otra vez. Entonces no era solamente eso. Bueno, si quieres, pasas de diapositiva, por favor. Ya teniendo el contexto, pues como de la situación, inicia el tema de transformación digital. La transformación digital, según Gartner, puede estar enfocada a diferentes áreas, ¿cierto? A generar nuevos mercados, a generar nuevos modelos de negocio, a generar nuevos productos y servicios, nueva forma de obtener y de enganchar a los clientes, nuevas formas de correr las operaciones, o sea, la operación de la empresa, o nuevas formas de trabajar. Básicamente, en el área nuestra, que es desarrollo de nuevos productos, el tema de transformación digital se da en las 2 primeras áreas, ¿cierto? Nuevas formas de trabajar y nuevas formas, pues, de ejecutar operaciones. Podemos seguir adelante, Julián. Tatiana González pregunta que qué tiempo nos tomó implementar PLM en Corona. Eh, no hemos terminado. llevamos, llevamos casi 3 años y ahorita pues más o menos les cuento pues como el flujo, pero realmente es algo que el PLM es algo tan extenso que no hemos terminado y posiblemente nunca vamos a terminar. Pero pues no es para asustarse por eso, es porque uno va definiendo, digamos, algunos módulos o algunas herramientas por implementar, tú la implementas, la dejas 100% implementada y luego continúas con módulos adicionales. Y en el camino siempre van surgiendo necesidades adicionales que se identifican cuando ya la herramienta se está utilizando. Entonces, entonces digamos, como para responder rápidamente, digamos que más o menos a los 3, 4 meses, como decía Julián, ahorita nosotros iniciamos con el tema de proyectos, entonces a los 3 o 4 meses ya estábamos ejecutando
el seguimiento de los proyectos totalmente en Windchill. Con el agravante pues de que como son tantos proyectos, pues había que subirlos a la plataforma. Entonces eso tomó un tiempo. Pero en el tema de proyectos todavía seguimos evolucionando, ¿cierto? No tanto pues, digamos, en temas, por ejemplo, de evolución de plantillas o de agregar nuevas funcionalidades o, por ejemplo, generar plantillas para trabajar proyectos ágiles o en temas de reportes. Entonces, es un tema que no hemos terminado. Bueno, como les decía ahora, los flujos de trabajo normalmente han sido manuales, muy de mesa, entonces se han agregado herramientas para flujos digitales. Entonces tenemos herramientas de conceptualización, o sea, sketching, ahí se utiliza Sketchbook, se utiliza también algo de Photoshop, se utilizan herramientas para conceptualización tridimensional. En ese caso utilizamos CryoParametric. En CryoParametric básicamente se utiliza una herramienta que se llama, un módulo que se llama ISX, que es Interactive Surface Extension, Julián, si no me falla la memoria, y modelado de producto, Sí, generación de imágenes de alta calidad para renderizados y también para evaluación de alternativas, eh, el tema de impresión 3D. Entonces se ha adquirido tecnología de impresión 3D con máquinas, con máquinas desde pequeñas hasta algunas muy grandes, o también prototipado por medio de control numérico. Julián, si querés pasamos, voy a pasar rápido esto. sí, Pedro, un paréntesis. Sí, ISX es la extensión de modelado libre dentro de un ambiente paramétrico. Entonces es ideal para llegar a formas orgánicas sin limitaciones. El modelado paramétrico limita la generación de formas orgánicas y las formas que requieren lo que ustedes hacen requieren formas orgánicas. Entonces, bajo con ISX se puede trabajar con un ambiente libre, un ambiente de modelo de superficies con continuidad grado, pues clase A en ese sentido, entonces se puede conectar dentro de un mismo ambiente de modelado con un esquema o framework paramétrico. Exacto, listo. Si querés seguimos, Julián. Entonces, desde el punto de vista cambiamos de diapositiva, desde el punto de vista de transformación digital, entonces se, se agregaron nuevas tecnologías como escaneo, ingeniería inversa, herramientas también como Geomagic para análisis de tolerancias. Acá la idea también es, digamos, acortar ese gap que existía entre los flujos manuales y los flujos digitales y poder digamos, unirlos para temas que se hayan desarrollado manualmente, volverlos digital y poderlos trabajar adicionalmente. Entonces, por ejemplo, una matriz que se generaba por metodologías manuales se digitaliza, se convierte en un modelo tridimensional y luego ya se puede reproducir en el centro de mecanizado CNC y tener copias exactas, por ejemplo, para enviar a otras plantas. Podemos seguir, Julián. Acá hay una aplicación específica de lo que les acabo de decir, ¿cierto? Hay una aplicación que pues, nosotros lo llamamos motores hidráulicos, creo que es un término muy nuestro, pues muy de la industria, ¿cierto? Un motor hidráulico, si uno busca es otra cosa, pero a nosotros internamente el, el, el elemento el elemento hidráulico de los sanitarios lo llamamos motor hidráulico y lo que se ha tratado de hacer es generar una librería de todas esas herramientas, de todos esos motores que se han desarrollado para reutilizarlos. Acá entonces utilizamos varias tecnologías, se utiliza el escáner, en el escáner 3D que les mencioné ahorita, se utiliza CryoParametric también para el modelado, se utilizan sistemas de adquisición de datos para caracterizar pues, variables físicas
y el laboratorio hidráulico pues, que nosotros tenemos también para todo el tema de caracterización. Y obviamente como el objetivo de esto es una biblioteca, entonces el PLM va a ser o es la fuente de información de esta biblioteca. Avancemos, Julián. Acá ya viene pues el tema de PLM. Acá la idea, como les decía ahorita, somos un equipo distribuido en varios países, alta complejidad en geometrías, en la información, en el desarrollo en sí, una gran cantidad de proyectos. Entonces nosotros necesitábamos una herramienta que nos permitiera tener una única fuente de verdad panamericana de desarrollo de nuevos productos. O sea, si nosotros dijimos, queremos ser colaborativos, necesitamos un lenguaje común. Entonces, el lenguaje de diseño fue CryoParametric. Entonces, nosotros utilizamos CryoParametric desde las etapas de diseño, de conceptualización, o sea, de diseño industrial, pasando por ingeniería hasta manufactura. Entonces unificamos eso a nivel panamericano como herramienta única. Nosotros utilizamos Inventor, PowerShape, CATIA, Rhino, una cantidad de herramientas, y lo que hicimos acá fue unificarlas en una sola. Y toda esa información la teníamos que alojar en un lugar único. Entonces, esa herramienta como única fuente de información es Winchill, pues, o el PLM. En el PLM, entonces, actualmente nosotros administramos flujos de trabajo, hacemos gestión de ciclos de vida. Cuando nosotros hablamos de flujos de trabajo, es, por ejemplo, ingeniería termina el desarrollo de un nuevo producto y necesita que fabricación de herramientas cree los moldes. Entonces hay un flujo de trabajo para enviarle la información oficial a fabricación de herramientas para que mecanice las herramientas. Ellos toman los archivos nativos de CRIO, programan en CRIO, hacen las herramientas y luego, cuando terminan, hacen un proceso de aprobación nuevamente con ingeniería. Esos son flujos de trabajo. Eh, y hacemos la gestión de proyectos. Entonces acá los proyectos, bueno, acá una de las cosas importantes es que al tener una única fuente de información todos vemos lo mismo, tenemos visualización tridimensional, inclusive para las personas que no son usuarios de Creo. Entonces cualquier persona puede entrar y puede ver el listado de partes y el listado de materiales de los productos, y visualizarlo en 3D, tomar medidas, hacer cosas de ese estilo sin necesidad de tener una herramienta CAD y en cualquier máquina. Y tenemos la gestión de proyectos. Entonces acá están todas las actividades con proyectos, con programas, con entregables. Cada persona tiene cada tarea tiene su responsable, tiene sus fechas límites, y esto cambió fuertemente el seguimiento de los proyectos. Entonces, un ejemplo, al inicio, una reunión de seguimiento de proyectos la conversación era en qué vamos, ¿cierto? Entonces, cada uno de los responsables de las tareas decía cómo había avanzado, y básicamente la reunión se centraba en eso. Hoy en día, como el en qué vamos ya está centralizado, la reunión se centra en los problemas que se han encontrado. Entonces ya no es una reunión netamente de seguimiento, sino de solución de problemas y de mirar cuáles son los retos que hay en el desarrollo de nuevos productos y los problemas que se están encontrando y cómo solucionarlos. Porque cada una de las personas es responsable de marcar su seguimiento. Entonces ya en la reunión se llega, se sabe dónde vamos, no hay que preguntar, y más bien se pregunta, cada uno expone qué problema está teniendo. Le pregunta a Giovanni Gómez que cómo fue el proceso de cambio de las personas involucradas en el proyecto. Bueno, ahorita les hablo un poquito de lecciones aprendidas, pero esa es la parte más difícil, definitivamente. Julián, podemos avanzar. Julián,
No, no actualiza rápido, pero yo ya la cambié hace rato. Ah, Ya bueno, debería listo. aparecido. Listo, acá también, Listo. acá rápidamente, ya esto lo he mencionado pues como en los flujos y eso, es el tema de mecanizado. Eh, a partir de los modelos CAD se generan las herramientas, o como les decía ahorita, de mallas escaneadas, se hace la fabricación de moldes y Pedro. matrices en CNC. También nos permite generar creación de prototipos rápidos. Julián, ¿preguntaste algo? No, no, ya revisa. No, no, ya. Hace un momentico se parpadeó el audio, pero ya está bien. Ya listo. Listo. Avancemos, Julián, a la siguiente, por favor. Bueno, yo creo que esto ya lo dijiste, pues, ¿cierto? PLM hace referencia a administración del ciclo de vida y es un proceso de administración del producto desde que nace hasta que es desechado. Eh, el PLM se compone de diferentes módulos, ¿cierto? Y ahorita pues en la pregunta que hacía Tatiana respecto al tiempo, pues uno tiene que escoger con qué módulos inicia y irlos implementando y ir avanzando a los siguientes. Entonces es un tema bien largo. Desde el punto de vista del PLM, el core del PLM, pues el corazón del PLM es el producto. Eh, y el producto se ve representado, digamos, inicialmente por un modelo tridimensional y por un listado de materiales. Ese listado de materiales, digamos como que de ahí es donde nace toda la interacción con el PLM. Yo ahí hago toda la gestión de cambio, todos los procesos de aprobación, todo el seguimiento de requerimientos. Yo a esos elementos del listado de materiales son los que les doy acceso seguro, ¿cierto? Porque yo acá también tengo control de acceso. Y a partir de ahí yo puedo entonces agregar capas sobre la implementación. Entonces yo puedo empezar sobre ese listado de materiales a generar documentación, entonces manuales, fichas técnicas, solicitudes de cotizaciones que están relacionadas con el producto. Entonces ahí voy agregando lo que nosotros llamamos también como gestión de datos relacionado con el producto. También podemos hacer transformación pues, de listados de materiales y es pasar de un listado de materiales de ingeniería a un listado de materiales de manufactura. Entonces ya no es solamente el producto en sí, sino el producto cómo va a ser fabricado en una planta específica y con unos recursos específicos. Entonces yo ya empiezo a ver qué planta se utiliza, qué materias primas, qué cantidad de materias primas, qué máquinas, qué personas se utilizan para fabricar el producto. Puedo generar también a partir de ese listado de materiales estructuras de producto. Estructuras de producto es rápidamente es como un configurador de producto donde yo puedo decir este lavamanos es compatible con estos tipos de grifería y yo podría, nosotros lo llamamos acá combos, ¿cierto? Es un combo que viene lavamanos con su grifería. Entonces yo puedo decir armar un combo donde selecciono un lavamanos y él me va a mostrar de todas las griferías que tenemos en el portafolio cuáles son compatibles y cuáles no. También sucede eso en los sanitarios también tienen una grifería dentro del tanque, entonces yo puedo hacer una plataforma, una estructura de producto que me permita configurar varios sanitarios con diferentes griferías internas. Yo tengo la posibilidad de gestionar proveedores, de gestionar, administrar toda la información de calidad, flujos de trabajo de calidad, manejo de portafolio, clasificación de productos, ¿cierto? Hay una gran cantidad de posibilidades y gestión de proyectos. Entonces, nosotros acá en Corona no arrancamos por el core, sino que arrancamos por gestión de proyectos. Acá se genera pues como la conversación típica, como que es primero pues el proyecto o el producto, y es primero el proyecto. Entonces esa fue la lógica para iniciar con gestión de proyectos. Avancemos, Julián.
Así, así, esto digamos como en resumen, acá está el tema geográfico, ¿cierto? Estamos en Estados Unidos, México, Centroamérica, Colombia y China, que tal vez se me olvidó ahorita decirlo al principio, pues en China no tenemos planta, pero sí tenemos oficina y digamos como los procesos de sourcing se hacen desde la oficina de China. Acá, devolvámonos, Julián, no, creo que avanzaste Ah, uno. bueno, qué pena. Pues, pensé que Listo. en... Entonces el PLM, como les mostraba ahorita, tiene diferentes módulos. Tiene diferentes módulos. Ese módulo que yo les decía ahorita, que es como el core, es llamado PDM, que es como gestión de la información de producto. Y ese módulo internamente tiene varios submódulos. Tiene gestión de archivos CAD, gestión de documentos, estructura de producto, pues, o listados de materiales, gestión de cambio y configuración de producto. Nosotros actualmente estamos en gestión de proyectos, o sea, gestión de proyectos lo tenemos 100% implementado. La parte de CAD file, de elementos de archivos CAD, lo tenemos 100% implementado. La parte de gestión de documentos, digamos que desde el punto de vista de implementación está 100%, pero todavía falta migrar parte de la información que teníamos en sistemas anteriores. Estamos trabajando fuertemente en la parte de estructura de producto y la parte de gestión de cambio ya lo tenemos también estructurado. La parte de configuración de producto está para un futuro. Para planeación de clasificación, planeación de manufactura y calidad, integración con SAP están para un futuro. Entonces, como para contarles, pues en eso vamos. Nosotros el proceso de implementación siempre lo hemos hecho iniciando en Colombia y lo hemos ido expandiendo a los otros nodos. Entonces nosotros aseguramos, por ejemplo, la gestión de proyectos en Colombia y la empezamos a expandir a Centroamérica y México y Estados Unidos. La gestión de CAE iniciamos en Colombia y luego la empezamos a expandir. Entonces en ese proceso vamos. Ahí sí podemos pasar a la siguiente diapositiva. Eh, Próximos pasos, la parte de clasificación de producto y la integración con SAP. Ahorita al principio Julián no se dio cuenta, pero alguien preguntó que cómo era el tema de integración con SAP. No me acuerdo quién. Eh, digamos que el ERP y el PLM, como decía Julián, conviven, se traslapan en cierta parte, pero toda la información que va al ERP nace en el PLM. Entonces, el PLM es una fuente de información hacia el ERP. Actualmente, ¿qué pasa? Todo se hace en el PLM, luego es necesario manualmente generar todos esos máster de componentes, todos los procesos de manufactura para alimentar el ERP básicamente en archivos de Excel para ser cargado. Eh, Existe la integración, hay diferentes formas de hacerlo, pues, técnicamente pues, no es el objetivo, pero hay diferentes formas de hacerlo para yo poder alimentar desde el PLM, el ERP y evitar errores humanos, tener como todas las ventajas de la única fuente de información hacia SAP, entonces para mantener la información actualizada. Entonces esos son los próximos pasos, son básicamente, estamos en el proceso de expansión geográfica y de agregar el módulo de clasificación y de SAP en el próximo año. Pasemos, Julián. Lecciones aprendidas. Ahorita con la pregunta que hacía Giovanni respecto a las personas involucradas, es el tema más difícil, ¿cierto? Entonces, la idea es hacer implementaciones pequeñas. Entonces, por ejemplo, solamente proyectos, me enfoco en proyectos y pongo a todo el mundo a trabajar en proyectos. También la idea es empezar por donde yo pueda mostrar fácilmente victorias tempranas, o sea, donde yo ya pueda
que esas ganancias sean pequeñas, donde yo ya pueda decir rápidamente, esto ya lo estamos haciendo 100% en el PLM. Un tema, por ejemplo, de estructura de productos, es un tema más largo, sobre todo pues para una empresa con un portafolio tan amplio y con tantos años de desarrollo. Entonces, llevar eso al PLM es un poco más largo, entonces para nosotros era una victoria más rápida el tema de proyectos. Una herramienta de estas puede ser muy compleja, puede asustar a los usuarios. Entonces la idea es que en el proceso de configuración hacerlo lo más fácil y simple. O sea, yo puedo hacer que el PLM sea lo más restringido desde el punto de vista de acceso, desde el punto de vista de que me pida información obligatoria. O sea, yo puedo hacer lo que quiera, es totalmente configurable. Pero la premisa es facilítele a los usuarios su uso para que ellos lo adopten fácilmente, ¿cierto? Para que no sea eso una barrera hacia la herramienta. Puede ser, puede ser uno de los principales problemas, y es que por la falta de amigabilidad las personas se asusten y no quieran usarlo. Entonces, eh, tenemos que hacer que sea simple. Nuevamente, lo más importante son las personas, entonces si ellos no lo utilizan, pues no, yo no gano nada con tener pues, un super PLM y un super servidor con toda la información y con sus bases de datos y las personas no lo están utilizando. Entonces yo debo enfocar todo el proceso de implementación en apoyar a las personas, en que las personas se sientan tranquilas utilizando la herramienta y tiene que venderle el valor a ellas. Entonces, si ellas piensan que están simplemente haciendo un proceso de gestión como un requerimiento, pero que a ellos no les va a servir para nada, no lo van a hacer. Entonces, lo importante es que ellos también vean el valor de la razón por la cual utilizar el PLM. El apoyo administrativo es muy importante. Si no hay apoyo de la gerencia, no va a funcionar. Hay que tener en cuenta que el tema tecnológico, pues aunque no es lo más importante, puede ser una limitante. Yo tengo que dimensionar muy bien hardware, conexiones de red, VPNs, sobre todo cuando tenemos una infraestructura pues regada por todo el mundo. Eso es muy importante. Necesitamos un gran apoyo pues, de un partner, por ejemplo, como IAC, para solucionar ese tipo de problemas. Entonces, eso es fundamental. Y tenemos que involucrar diferentes áreas de la compañía en el proceso. Entonces, por ejemplo, yo tengo que involucrar a mercadeo, tengo que tratar de involucrar inclusive a informática para que me apoye en todos esos temas tecnológicos. Si yo no lo hago, eso se me va a volver un reto más difícil. Entonces, yo creo que en conclusiones, esas fueron como las lecciones del proceso. Nuevamente no hemos terminado, seguimos avanzando. Sí es una herramienta que nos ha dado muchísimo valor. Ya tenemos gran cantidad de información en ella. Se usa diariamente. Tatiana pregunta que en cuanto al licenciamiento, los usuarios que ingresan a los módulos de PLM son usuarios únicos o existe licenciamiento para múltiples usuarios. Es posible que existan usuarios que no están usando. Sí, claro, o sea, nosotros tenemos, digamos que el esquema de licenciamiento, pues como existen las dos modalidades, usuario nombrado y usuario concurrente. Nosotros actualmente el licenciamiento que tenemos es por usuario nombrado, porque tenemos de un esquema anterior. Entonces, el usuario Pedro Pablo siempre está consumiendo licencia, pero ya hoy en día existe el licenciamiento concurrente. Y hay usuarios que no entran todo el día, sí, efectivamente hay dos tipos de usuarios. Están los usuarios, en el caso de nosotros, los usuarios CAD, que son los usuarios de CRIO, que ellos están entrando todos los días, todo el día. Pero hay otros usuarios más administrativos que marcan seguimiento de tareas y no entran todo el día, tranquilamente, pues sencillamente podrían entrar una vez en la semana a reportar seguimiento. Pregunta Jorge Muñoz que cómo se maneja todo lo relacionado con diseños existentes y nuevos. Eh,
Y el tema de consumos y materias primas. Bueno, nosotros en este momento, el tema, pues, para responder la segunda parte de consumos y materias primas, yo sí lo puedo manejar en el PLM. Es el módulo que yo les decía que era de planeación de manufactura. Nosotros actualmente eso no lo tenemos implementado, pero está dentro del roadmap de implementación. Sería lo ideal, pues, ¿cierto? Inclusive, inclusive desde el punto de vista de integración con el ERP, con SAP, sería la herramienta más poderosa para darle valor a esa integración. Entonces, es lo que esperamos hacer, pero actualmente no. Con los diseños existentes ahí toca tomar decisiones. Entonces, pensar que de una yo voy a migrar toda la información eh, que tenía a un sistema de estos, yo diría que es casi imposible. Es casi imposible. Entonces ahí toca tomar la decisión de hacer como un punto, como un punto cero, donde yo diga todos los diseños a partir de este momento se manejan en Windchill para arrancar, ¿cierto? Si no, nos quedamos en el proceso de migración. Nosotros que estamos haciendo, hicimos eso, arrancamos con los proyectos nuevos y lo que estamos haciendo es que a medida que se va necesitando trabajar con productos existentes, se van migrando. Entonces, nosotros teníamos, por ejemplo, en el caso de grifería, Autodex Volt como plataforma de gestión, pues la tenemos, efectivamente, de PM. Entonces, todos los usuarios tienen acceso a Volt, pero no tienen acceso a modificación. Entonces, ellos pueden bajar la información, pero para poderla actualizar la tienen que subir a Windchill. Entonces, cada vez que necesitan mirar algo, se hace el proceso de actualización. Entonces, se ha venido haciendo gradualmente. Una forma es hacerlo masivamente, pero toca hacer una inversión muy alta en recursos para hacerlo. Eh, no te tendría el dato, Wilson. Wilson pregunta qué tanto hemos reducido tiempos entre lanzamientos de nuevos productos y costos. No te tengo el dato exacto porque es algo en lo que se viene trabajando, en el que se viene trabajando, pero sí se han reducido, sobre todo el tema de tiempos. Pues y obviamente eso hace impacto pues en los costos. Eh, Podemos estar hablando en este momento de reducciones, no sé, tal vez de un 15-20%, pero no tengo datos exactos en este momento, porque además no, por dicho, venimos de una situación particular y es una situación de país que ha hecho que los procesos, los desarrollos de los productos se retrasen, entonces no hay como un dato estadístico que nos permite hacer comparación, porque nos está generando ruido el tema de capacidad de inversión. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Eh, Espero Bueno, que les haya parecido interesante, lo que necesiten con muchísimo gusto sí, y un Pedro, feliz día. muchas gracias por tu tiempo, por la presentación que ilustra y que amplía y da como una mirada diferente a la de nosotros como implementadores, una mirada ya como usuario de una implementación de procesos. Eh, También mirar a la parte del tiempo, o sea, que hay que destinar recursos para hacer una implementación. Muchas gracias por el aporte, muchas gracias a Jorge, a Wilson, a Tatiana, Giovanni, todos los que nos hicieron preguntas, por la participación y un poquito de gracias por la paciencia al principio que tuvimos unos inconvenientes al iniciar. Muchas gracias a todos. Aquí en IAS estamos disponibles siempre para atender cualquier pregunta, por poco relevante a lo que les parezca. Contáctenos, pregúntenos. Eh, Podemos dar testimonio de las dos implementaciones que hemos llevado a cabo, ambas con éxito, eh, y, y podemos contarles más y cómo una estrategia PLM puede adaptarse a la necesidad puntual de la empresa. O sea, cada alcance, como les decía, es diferente. Entonces, pues no siendo más, muchas gracias, que tengan un buen resto de día. Pedro, muchas gracias. Feliz día, Julián. Gracias a vos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.